Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, que es el presidente de la Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual, que además pues tiene una gran experiencia en esta materia, es socio de Olivares y compañía y ha participado en la negociación de los tratados de libre comercio en el CPTPP, en la modernización del tratado con la Unión Europea y México, así como en el TEMEC. Entonces, para nosotros va a ser realmente ilustrativo escuchar de sus labios temas pues tan pendientes que existen todavía de propiedad intelectual, y sobre todo la influencia del tratado del TEMEX y de los tratados internacionales en la materia. Realmente es algo que importa muchísimo y sobre todo en estos momentos, pues de tantas fricciones con el país vecino que tanta influencia tiene en estas materias. Es un placer tener con nosotros al doctor Alejandro Luna Fandiño. Bienvenido y gracias por haber aceptado. Pues como ya hemos señalado, hoy tenemos un invitado muy especial, pues nada más y nada menos al presidente de la Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual, el doctor José Alejandro Luna Fandiño. Un gusto tenerte con nosotros, Alex. Es un placer poder platicar de estos temas tan interesantes, pero sobre todo temas de tanta actualidad como es precisamente saber cuáles son estos pendientes que hay sobre la propiedad intelectual en el TEMEC y pues en algunos otros tratados internacionales. Siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo escucharte en esto que nos preocupa bastante saber de cómo están las cosas en estos temas. Bienvenido, gracias por Pues, estar con nosotros. pues muchísimas gracias, ministra. Y antes que nada, pues comentar que me siento muy honrado de participar en este programa, en estas charlas. Y pues en verdad, muchísimas gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y pues un saludo también afectuoso y con gratitud a su presidenta, María Kudich, y a todo su consejo, y por supuesto a ti, muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad que, como bien dices, es para comentar un tema de actualidad, que es la muy próxima revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y el aspecto o el impacto que puede tener en el ecosistema de propiedad intelectual en nuestro país. Entonces, Sí, muchísimas no, gracias no. por tomar en cuenta este importante tema. No, no, al contrario, gracias a ti por ilustrarnos en este importante tema. ¿Cuál sería, Alex, cuál sería la trascendencia de los tratados internacionales para la materia de propiedad intelectual para ir entrando en materia? Hijo, claro que sí, ministra. Bueno, pues la injerencia de los tratados internacionales en la materia de propiedad intelectual es más que trascendental. Sobre todo en estos tratados internacionales de libre comercio, pero de última generación, en donde se incluyen pues temas adicionales a los tradicionales en un tratado de libre comercio, como son los arancelarios o los capítulos de comercio per se, sino son aquellos tratados de última generación en los que se incluyen temas pues culturales, sociales, laborales, regulatorios y por supuesto la propiedad intelectual, ¿no? En este mundo globalizado, en este entorno globalizado, en donde los países soberanos pactan pues, reglas de comercio internacional, pues es evidente que estos países intentan que estas reglas del juego pues sean iguales, ¿no?
sean parejas, estén en una cancha pareja de comercio internacional y que los productos y servicios de un país pues gocen la misma protección que los países de sus socios comerciales, ¿no? Entonces, precisamente esta intención detrás de los tratados internacionales del libre comercio con un capítulo de propiedad intelectual, pues han tenido un impacto en el marco legal, lo cual no necesariamente es privativo de México, ¿eh? Ya ha ocurrido en otros países. Pero hablando de México, pues la historia legislativa moderna de propiedad intelectual lo confirma y lo confirma de forma muy puntual, ¿no? La ley de la propiedad industrial que se promulgó en 1991 y que fue enmendada en 1994, pues es una derivación directa de las negociaciones en ese entonces del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, NAFTA, Telecán, y el acuerdo de aspectos de derechos de propiedad intelectual, TRIPS, ¿no? Y nuestra actual ley, la ley vigente, la ley federal de protección a la propiedad industrial, tampoco es la excepción. Esta ley también se promulgó a efecto de cumplir con lo pactado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ¿no? Sí. De hecho, es bien importante, hay una fecha que es significativa. Esta ley que nos rige al día de hoy, la ley de la materia, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día, exactamente el mismo día en que entró en vigor TEMEC, es decir, el 1 de julio del 2020, ¿no? ¿Cómo no va a ser relevante los tratados internacionales en nuestra materia de propiedad intelectual, o cómo no impactan o tienen una injerencia directa, ¿no? Ahora, no solo en el marco legislativo, en el marco regulatorio, la relevancia de los tratados internacionales en nuestra materia va al grado tal que pues revela ciertas, no diría contradicciones, pero ciertas contrariedades o preocupaciones, incluso en el propio andamiaje constitucional mexicano respecto a la propiedad intelectual, ¿no? Y esto es algo que he comentado en todas las ocasiones que tengo la oportunidad, y este foro que me permite ahorita, ministra, no va a ser la excepción, porque, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 27 o el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de Derechos del Hombre, todos estos instrumentos internacionales, no necesariamente de propiedad intelectual, sino en materia de derechos humanos, todos coinciden y todos reconocen el derecho inherente de los seres humanos sobre sus invenciones, creaciones artísticas. Es decir, establecen con claridad que las obras del intelecto o del espíritu humano son un derecho y un derecho humano. Por supuesto. Y la problemática que surge, o a mí lo que me causa ruido, es que si tenemos esa premisa de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero luego vemos qué dice nuestra Constitución respecto a las invenciones y creaciones de los inventores, autores, desarrolladores y mejoradores, nos dice en nuestro artículo 28 de la Constitución que el Estado les otorgará un privilegio que pareciera que es concedido a la voluntad del Ejecutivo Federal y no algo que les corresponde de suyo a los inventores y a los autores, ¿no? Entonces, esta concesión, y aparte la palabra suena a privilegio, ¿no? La palabra privilegio pues, nos remonta a concesiones monárquicas, más que a un reconocimiento de un derecho humano, ¿no? Y
esa circunstancia, pues a mí me sigue causando ruido y además es importante destacar que no fue siempre así. Solo es la actual constitución y la anterior es la que prevén estos privilegios. Anteriormente las constituciones mexicanas establecían de forma clara y expresa que las invenciones y las creaciones de los inventores y los autores son derechos, pero nuestra constitución actual pues lo maneja como un privilegio y además nos dice que no se considerarán monopolios, es decir, nos define a la propiedad intelectual como lo que no es un monopolio, es un privilegio. En pero no lugar dice de, lo que defi- es o en lo lugar de definir o reconocer, como en la mayoría de las constituciones modernas en el mundo, reconocer un derecho y un derecho humano, ¿no? Y esto obviamente se evidenció y contrarió un poco más con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, ¿no? Y la convencionalidad pues llegó a tener una, pues una relevancia mayor en la materia de propiedad intelectual, precisamente por estas contrariedades, ni siquiera les diría contradicciones, pero contrariedades o preocupaciones, ¿no? este, Porque desde mi punto de vista, pues es claro que las creaciones y las invenciones deben de ser reconocidas como un derecho humano, ¿no? Pues la circunstancia esta de lo que dice nuestra ley y la constitución respecto a estos privilegios exclusivos, pues llega a ciertos precedentes o culminó en ciertos precedentes, como algunas tesis que dicen que los derechos de patente son derechos patrimoniales, no son derechos humanos o derechos del inventor o de su causaviente, ¿no? Lo cual, pues, no necesariamente pues, debe de considerarse como un derecho patrimonial única y exclusivamente. La invención y la creación es un derecho de su inventor, es un derecho inherente a su actividad inventiva o a su actividad creativa en el caso de autores, y eso es lo que es un derecho humano. Algunos derechos que se hacen valer sobre la exclusividad podrían tener una intención patrimonial o económica, pero el derecho sobre la invención es un derecho humano y ese derecho humano es un derecho de propiedad y ese derecho de propiedad pues no puede dividirse del derecho patrimonial o de exclusividad o económico que pudiera derivarse del mismo, ¿no? Y si lo equiparamos a un bien material, pues somos tenemos derecho, un derecho humano sobre nuestros bienes tangibles, sobre nuestra casa habitación. Igual podemos lucrar con esta casa habitación, pero es un derecho humano de propiedad que nos corresponde. Y por eso siempre he dicho, propiedad es propiedad intelectual. Propiedad es un derecho de propiedad en propiedad intelectual. La única diferencia es que estamos hablando de derechos intangibles. Entonces, en conclusión, pues los tratados internacionales son tan trascendentes en materia de propiedad intelectual que nuestra legislación en la materia ha evolucionado al ritmo de los tratados internacionales, no hay duda de ello. No obstante, sí debemos de tener conciencia y debemos de buscar una agenda mexicana de propiedad intelectual que cumpla con los estándares y las obligaciones internacionales, pero que atienda a un ecosistema económico, industrial, comercial y cultural de nuestro país, y eso es lo que debemos atender. Sí, yo creo que desde luego los tratados internacionales influyen e influyen de una manera importantísima
Pues, sobre todo porque hablar de patentes y hablar de marcas, pues, es hablar de situaciones que se conocen en todo el mundo, que trascienden las fronteras de cualquier país, que no se encasillan en un solo país. Y esto, pues, gracias a las comunicaciones y gracias precisamente a esta posibilidad que existe entre los países del comercio internacional y del conocimiento de todas estas invenciones. Pero, al final de cuentas, pues yo creo que también se debe de tomar en consideración lo que es la idiosincrasia, las costumbres, la historia de cada país y bueno, sobre todo esto, extenderla hacia otros países del mundo, pero partiendo de una igualdad en el trato en otras latitudes, pero tomando en consideración las especificidades de nuestro país, nuestra idiosincrasia. Pero ahorita hay algo que preocupa y preocupa muchísimo. Todos sabemos que está en puerta ya es inminente la revisión del TEMEC. ¿Cómo va a impactar esta revisión de este tratado internacional? Sobre todo ahora con tantas declaraciones del presidente de nuestro país vecino, pues que sí nos ponen un poco en preocupación para saber hasta dónde esta fijación de aranceles a diestra y siniestra van a afectar a este tratado internacional y cómo impacta de manera específica en propiedad intelectual. No puedo estar más de acuerdo contigo, ministra, respecto a esta preocupación, porque la respuesta a esta pregunta de cómo impacta la propiedad intelectual la inminente revisión de TEMEC, pues la respuesta hace 3 meses hubiera sido mucho más acotada de lo que va a ser lo que va a ser en estos momentos o lo que resta del año hasta que empiecen las negociaciones, porque pues antes de estas políticas de aranceles por parte de nuestro vecino del norte, que además de que con cada tuit o cada mensaje, lejos de soslayar la intención de un tratado de libre comercio, pues pareciera que lo viola con cada uno de estos mensajes, pues evidentemente que hay ciertos temas pendientes. Hay todavía algunos temas pendientes que México se obligó cuando pues se renovó el Tratado de Libre Comercio con TEMEC, y hay algunos muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, sobre todo en la parte del capítulo de patentes farmacéuticas, que sí se le llamó durante estas negociaciones, porque habían incluso algunos periodos de transición que ya vencieron, y pues México no ha implementado las figuras en la legislación doméstica. Al rato voy a abundar un poco más respecto a estas figuras pendientes, pero el hecho sería revisar esto que queda pendiente y cómo durante las negociaciones, pues México debe de llegar a alcanzar este nivel pues de piso parejo que normalmente pues los países quieren alcanzar cuando se firmen este tipo de tratados internacionales. Sí, pero pues todo este nuevo panorama en el cual pues hay una estrategia de aranceles, pues es una cuestión compleja, porque en estas negociaciones hay intereses ofensivos e intereses defensivos de los países. Evidentemente que la propiedad intelectual no es un interés ofensivo de nuestro país. Por el contrario, es un interés defensivo. Un interés ofensivo de México pues sería el tema de la integración para los automóviles, los aranceles de automóviles, de productos agrícolas. Ese sería un tema, un interés ofensivo de nuestro país. Entonces, durante estas negociaciones, y tuve la fortuna de atestiguar algunas de ellas en el pasado, no solo en TEMEC, sino también en el tratado, en la modernización del tratado de México y la Unión Europea y el CPTPP, pues
los países negocian y negocian de acuerdo a estos intereses ofensivos y defensivos. Entonces, en México tendrá la difícil tarea de balancear estos intereses ofensivos y defensivos entre los países y llegar a o buscar el mayor interés de nuestro país. La cuestión, lo que preocupa es que al no ser un interés ofensivo por parte de México la propiedad intelectual, salvo una muy pocas excepciones, como pueden ser las denominaciones de origen, y ya sabemos cuáles son, la favorita, que es el tequila, caso de éxito de nuestro país, por supuesto. Esos son las excepciones de los intereses, podríamos decir, ofensivos por parte de nuestro país en materia de propiedad intelectual. Pero en la mayoría de los demás son defensivos. Entonces, esto podría impactar esta negociación si continúa esta guerra arancelaria, pues puede complicar la negociación y el balance justo o positivo para los tres países que se requiere para llegar a un buen acuerdo que sea positivo para los tres, ¿no? Un acuerdo de libre comercio y cualquier tratado, pues lo que busca es un beneficio mutuo. Entonces, esta guerra arancelaria sí puede llegar a impactar, no de forma positiva, el ecosistema de propiedad intelectual de México, porque en el tema particular de propiedad intelectual, lo poco que podría México negociar o manejar o administrar durante la negociación, pues es muy poco. El margen es muy poco de negociación porque México es un país receptor de tecnología. Entonces, por eso su interés siempre será defensivo y eso puede afectar de forma negativa. ¿Tú crees que ahí impactaría tanto a que llegara a concluirse el TEMEC? O sea, acabarse. Yo quiero suponer que no. Yo quiero que suponer que las cadenas de producción, el vínculo que existe comercial, económico, social entre los países, no debería provocar una terminación del tratado. Lo que pasa es que luego los mensajes del presidente de nuestro vecino del norte parecen ser otros, ¿no? Y pues hace 2 años la palabra de moda era el nearshoring, ¿no? Hace un año, la palabra de moda era nearshoring. Y estábamos muy cómodos los mexicanos hablando de nearshoring y los abogados, no solo de propiedad intelectual, sino de comercio y de comercio internacional, pues estaban muy felices hablando del nearshoring. Pues la palabra ya la quitamos de nuestro vocabulario en los últimos 3 meses, ¿no? Y hablamos de aranceles y hablamos de algo que en lugar de tener pues una visión de un tratado de libre comercio de última generación como lo es TEMEC, pues pareciera que todos estos mensajes y estrategia, pues es un despropósito, ¿no? Ahora, también, digo, yo no soy el analista económico, pero sí viví de cerca las negociaciones y también cuando estaban por concluir negociaciones del anterior, del tratado, y pues le pareciera ser una estrategia, ¿no? Una estrategia pues muy agresiva y poco respetuosa del presidente Trump, que al final del camino, hace 5 años, pues no provocó un cisma o un, un, un rompimiento en las negociaciones y el tratado se firmó, ¿no? Incluso se iba a firmar con México antes que con Canadá. Entonces, todos deseamos que continúe el tratado, que se revise, que continúe y que sea para bien de los tres países y sobre todo para bien de nuestro país, ¿no? No, me queda clarísimo. Y sobre todo esta visión que tú tienes tan amplia por haber participado también en las negociaciones del CPTPP, sí, luego me fallan las letras. Este, te quisiera preguntar,
¿Qué temas hay pendientes en materia de propiedad intelectual? Porque todo gira también mucho en esta relación internacional que se da entre los países y que, como tú bien mencionaste, precisamente de este tipo de negociaciones y de este tipo de tratados es lo que ha dado lugar a nuestro cambio legislativo. ¿Qué pendientes hay? Pues de entrada hay dos muy puntuales y que son altamente relevantes para nuestra práctica diaria de propiedad intelectual. Y pues es que quedan pendientes y urgen, pues son urgentes, imperantes las disposiciones reglamentarias a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor. Estas herramientas reglamentarias son importantísimas para aclarar, eficientar y aterrizar muchas de las figuras que tenemos en ambas leyes y las novedades y algunas de las cuestiones inéditas que se dieron derivados de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y pues mientras que no las aterricemos en, en este marco regulatorio, pues difícilmente las podemos aplicar al día a día. Y seguirá siendo un factor pendiente en el cumplimiento de términos, ¿no? Además O de sea, otras, han sí, emitido los reglamentos. no se han emitido los reglamentos, incluso estamos en falta desde que se emitió la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, se dijo que había un término de 120 días, si no mal recuerdo, para emitir el reglamento y es el día de hoy que no se ha emitido. Y ahí no podrían promover un juicio de amparo diciendo precisamente que no se ha cumplido con una obligación constitucional y legal de regular. Se han presentado algunos amparos para temas Sí, muy particulares, sobre todo para este tema de las obligaciones en el capítulo de patentes farmacéuticas, donde todavía no se han emitido bien las reglas para tener esta vinculación o este sistema de vinculación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la autoridad regulatoria, COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección para la Protección de Riesgos sanitarios y evitar el otorgamiento de registros sanitarios. Las reglas concretas para ese funcionamiento de estas autoridades y una notificación al titular de la patente no han sido publicadas. Y ahí sí hay amparos. En esos casos en particular, si hay amparos, también queda pendiente en el capítulo regulatorio e incluir en la legislación doméstica la figura de la protección de datos clínicos. Es decir, todo este tiempo y todo este esfuerzo que se invierte para lanzar un producto nuevo y probar que es eficaz, seguro y de calidad, y evitar que terceros usen de forma indebida o ilegal o por competencia desleal esa información para obtener una autorización sanitaria sin haber realizado todos estos esfuerzos de tiempo y dinero, pues esa protección no está en nuestra legislación doméstica. pues eso es Entonces son de gravísimo, los temas pendientes. ¿no? Pues temas importantísimos y de gran magnitud y de gran gravedad el que no se tenga una regulación en ese sentido. Pero bueno, hablando de cosas a lo mejor un poco más positivas, Pero ¿dónde? bueno, hay cuestiones positivas. Los tribunales mexicanos han adoptado convencionalidad en estos casos. Ah, no, pues eso está perfecto, porque al final de cuentas, en ausencia de una legislación nacional, bueno, pues vamos a la fuente, que hoy Así es. es de fuente internacional, ni hablar. Así es. Bien hecho, bien hecho. El Poder Eh, Judicial Federal hizo su trabajo en ese sentido. Qué bueno, eso da mucho gusto escucharlo. ¿Y dónde consideras tú, te digo, hablando de cosas un poco más positivas, dónde consideras tú que hay mayores áreas de oportunidad? Híjole, hay dos que, bueno, pues creo que parecieran desafortunadamente perennes, pero las áreas de oportunidad están en la certeza jurídica y en los tiempos de resolución.
definitivamente ahí están las áreas de oportunidad. Tenemos un buen andamiaje legal derivado de TEMEC y la modernización de nuestra ley, falta el reglamento, pero se requiere todavía cierta certeza jurídica, tanto en la interpretación como en la aplicación de muchas de las figuras de propiedad intelectual, no solo de propiedad industrial, sino también en el área de derechos de autor o propiedad intelectual estricto sensu. Se requiere cierta certeza jurídica sobre ciertas figuras, procesos. Por ejemplo, hay una gran incertidumbre en las solicitudes divisionales de patentes. No hay un criterio definido por parte de la Oficina de Patentes o el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se requiere tener esa certeza porque incluso es en abono de la política pública de este actual gobierno y de la presidenta Sheinbaum de incrementar el número de solicitudes de patentes y sobre todo que sean de mexicanos, que todos estamos de acuerdo en eso. Pero si el criterio dice no puedes presentar solicitudes divisionales en determinados casos cuando sí es aplicable, pues pareciera también ser un despropósito, ¿no? Porque eso inhibe la solicitud de patentes, ¿no? Y los tiempos de resolución, afortunadamente, eso también es un aspecto positivo y de reconocer, la autoridad de patentes en México ha pues disminuido el tiempo para la revisión, análisis y examen de forma y fondo, tanto de patentes como de marcas. Estamos en un muy buen estándar internacional e incluso en algunas de las figuras antes que otros países desarrollados y con oficinas de patentes que en teoría están en mejores números que la mexicana. Entonces, eso sí también hay que reconocer, pero ¿dónde está la oportunidad? En el contencioso. En el contencioso, cuando existe el conflicto de propiedad intelectual y sobre todo de propiedad industrial, los procedimientos pueden tomar muchísimo tiempo. Y ahí sí es un área de oportunidad bien importante, además de que el resarcimiento de daños y perjuicios por la violación de un derecho de propiedad intelectual pareciera ser una meta inalcanzable, de acuerdo a nuestro sistema, por varias razones muy técnicas. Entonces ahí yo creo que está el área de oportunidad en esos tiempos de resolución, sobre todo en la resolución de conflictos de propiedad intelectual. Sí, pero ahorita con todo este cambio que se viene, con la reforma constitucional al Poder Judicial, este, em, ¿qué se espera a mediano y a largo plazo en la materia de propiedad intelectual? Bueno, pues a corto y mediano plazo, por supuesto que se esperan las disposiciones reglamentarias ya esperadas y ya en deuda, deben de venir pronto, a menos que se estén reservando precisamente para la negociación de TEMEC. Esa puede ser una de las razones por las Ah, cuales no ha salido, ¿no? Pero eso se bueno, espera a corto pero esa plazo. revisión es ya el próximo año, ¿no? Sí, debe empezar el 2025. Ah, ok, 2026, perdón, 2026. Debe de 2026. empezar ya la negociación, pero el reglamento nos los llevan anunciando que ya está y que ya está listo y que ya está en consejería jurídica y que ya está el proyecto. Como asociación, AMPI pues ha presentado propuestas, comentarios, áreas de oportunidad. Dicen que ya está en el horno, y por eso es que debe salir ya a corto plazo, a menos que nos esperemos al 2026 para negociaciones, ¿no? Que Ah, podría ser una posibilidad, ¿no? Ahora, a mediano y largo plazo, yo creo que yo considero que uno de los elementos que va a impactar más a nuestra materia es la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no solo desde el aspecto de si es protegible o a quién le corresponde los derechos, ya tenemos algunas resoluciones incluso
de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, definiendo aquí que la inteligencia artificial en sí misma no puede ser titular de derechos porque solo le corresponde a los humanos crear y a los humanos tener estos derechos de propiedad intelectual. Entonces ya tenemos ciertas resoluciones al respecto, criterios, principios jurídicos o de derecho que nos pueden llevar a resolver estos temas de protección o cómo proteger la inteligencia artificial o a quién le corresponde. Yo creo que más que en esos aspectos, donde va a impactar, y no solo la propiedad intelectual, sino a todas las actividades del ser humano, es en la regulación del uso de la inteligencia artificial, ¿no? El uso de la inteligencia artificial que debe ser, pues, ético, debe ser moderado. Escuché ya también en alguna ocasión el derecho a administrar la información de la inteligencia artificial. Y ese es un derecho humano, a tener el control sobre la inteligencia artificial. Entonces, ya estamos hablando de un derecho humano para tener control sobre la inteligencia artificial y la información que se le va a dar a la inteligencia artificial para que funcione. Entonces, ahí es donde yo creo que va a estar el impacto, porque además hay un tema, cuando se utilice la inteligencia artificial para los exámenes de fondo de patentes y marcas, evidentemente que habrá un impacto en el trámite de estas figuras ante las autoridades administrativas. Fíjate que es un tema interesantísimo y yo sé que incluso AMPI está organizando en breve, pues es un congreso, ¿no? En materia de inteligencia artificial, que yo creo que va a estar interesantísimo, no es comercial ni mucho menos, pero bueno, estaría muy interesante que anunciaras de qué se trata, porque estamos ya al Si final me del deja, programa, si me se nos dejas hacer el comercial, si como me dejas hacer agua. el comercial, muchas gracias, ministra. Sí, tenemos nuestro evento, nuestro encuentro internacional, es el 14º encuentro internacional. Estamos también, es parte de las celebraciones del 60 años, de los 60 años de nuestra asociación, y este año por primera vez lo estamos haciendo en nuestra máxima casa de estudios en la UNAM. Nos prestó la casa y va a ser en la UNAM. Vamos a tener expositores respecto a los temas de primer nivel. No necesariamente son temas jurídicos, sino legales, sino cómo impacta la inteligencia artificial a varias industrias, entre ellas la prestación de servicios de propiedad intelectual, ¿no? Además de todos los elementos importantes de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, sí, los invitamos, es el 24 y el 25 de abril en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el posgrado, en el edificio posgrado de la UNAM. Parece ser que vamos a tener por primera vez en nuestra asociación la presencia de un secretario de Estado en funciones. Parece que ya nos confirmó el secretario de Educación, nos va a acompañar para la clausura. Entonces, además de tener ponentes de primer nivel. Muchas gracias por dejarme hacer el comercial. Y ya para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, rápidamente, si se te apareciera un genio y te dijera los tres deseos para la propiedad intelectual, ¿cuáles serían? So, yo creo que sin duda sería un procedimiento contencioso de propiedad intelectual ante una autoridad jurisdiccional competente para resolver simultáneamente la posible violación de un derecho de propiedad intelectual, la validez del mismo y que resuelva en esa sentencia o a través de un incidente, pero no en otro juicio, la condena de daños y perjuicios. Ese sería uno de los deseos. El otro sería tribunales especializados en materia de propiedad intelectual. Tenemos una sala especializada, la CEPI, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo,
después de la resolución de CEPI, pues tenemos 23 tribunales colegiados, que no necesariamente están especializados En en materia propiedad administrativa intelectual, en general. en la administrativa, y con la reforma judicial, pues menos aún, porque también consideramos o considero que la reforma judicial pues no cuidó ni la carrera judicial ni la especialización, ¿no? Entonces, tribunales especializados sería también otro de los deseos. Y el último, y tal vez uno de los más importantes, es una política pública de innovación y propiedad intelectual, pero que tiene que ser multisectorial e interdisciplinaria. O sea, la propiedad intelectual tiene que ver con todos los ámbitos de la economía, de la industria y del comercio en México. Entonces no se puede atender en una sola vía. Necesita muchas facetas, necesita muchos de las autoridades y las entidades en México para que todo el ecosistema funcione de una mejor forma en beneficio del país. Ese sería el tercer deseo. No, pues muchísimas gracias, muy interesante, de mucha actualidad y sobre todo, pues temas que nos preocupan y nos preocupan mucho. Para despedirte, un mensaje a nuestro público televidente. Pues la propiedad intelectual, yo concluiría que la propiedad intelectual es el motor de la innovación, ¿no? Y la innovación es el combustible del progreso y del bienestar de los pueblos. Esto no lo digo yo ni lo dice la AMPI, sino está más que probado en cualquier índice de desarrollo mundial. Muchísimas gracias. No, Un gracias a verdadero ti, ministra, y placer. gracias a la barra. Un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pues como han escuchado, un tema de la mayor importancia, la trascendencia de un tema transnacional, un tema que está más allá de nuestras fronteras y que necesita precisamente de estos acuerdos y de estos tratados internacionales, pero que también en nuestro derecho interno tiene todavía muchos pendientes, como bien se ha mencionado, la reglamentación de las leyes que recientemente fueron emitidas y sobre todo, bueno, que sería muy interesante que pues se pensara siempre en tribunales especializados en la materia a nivel Poder Judicial Federal, porque afortunadamente hay una sala, como bien se ha mencionado, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ha hecho un excelente papel en la materia, pero esta no llega a ser siempre la sentencia última porque después pues viene el juicio de amparo y en el juicio de amparo pues vemos el crecimiento exponencial que hay de tribunales en materia administrativa y pues dentro de la materia administrativa existen muchas submaterias entre las que puede encontrarse también la propiedad intelectual y que sería muy bueno tener una especialización específica en esta materia. Pero bueno, son temas que nos inquietan mucho, son temas que nos preocupan, sobre todo en estos momentos que estamos próximos a la revisión del TEMEC y que pues desde luego tendrán una gran repercusión, como bien lo ha señalado el presidente de AMPI, Alejandro Luna Fandiño. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy ilustrativo, muy preocupante y nos deja también con la sensación de que qué va a pasar en el momento en que se lleve a cabo esta revisión. Estaremos muy al pendiente, pero sobre todo agradecemos muchísimo todos los comentarios que se han vertido en este sentido. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, nuestro público televidente, por estar una vez más en estas charlas magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.